Hola a todos y bienvenidos a la clase de física. Como ya les he mencionado, con el modelo atómico se pueden explicar muchísimos fenómenos, pero empecemos por el principio, los estados de la materia. Ya que de acuerdo con el modelo atómico, toda la materia está construida por estas pequeñas pelotitas llamadas átomos, la estructura de la materia va a depender de cómo se comporten estos átomos. En particular, los gases fue el primer estado de la materia que se intentó describir con esta idea. Incluso antes de que Dalton explicara las propiedades básicas de los átomos, en 1758, Daniel Bernoulli planteó la teoría cinética de los gases, en el cual decía que los gases estaban formados de un gran número de moléculas que se movían en todas direcciones, y es debido a estas pequeñas pelotitas llamadas moléculas que chocan sobre las superficies lo que genera la presión de los gases. Y lo que percibimos como la temperatura de un cuerpo simplemente es la energía cinética de las moléculas moviéndose. De ahí el nombre de la teoría cinética de los gases, recordando que cinético significa movimiento. Sin embargo, la teoría no fue aceptada de inmediato, principalmente porque no se conocían muy bien las propiedades de los átomos en esos tiempos. Posteriormente, otros científicos siguieron trabajando en este modelo, sin embargo, ninguno hizo ninguna aportación trascendental. No fue hasta 1857 que Rudolf Clausius desarrolló una teoría más sofisticada, que incluía la rotación, la traslación y la vibración de las moléculas. Posteriormente, James Clerk Maxwell, uno de los científicos más importantes de su época, a partir de la física estadística desarrolló la distribución de Maxwell, que describía la velocidad de las moléculas. Posteriormente, Ludwig Boltzmann generalizaría esta idea en 1871, desarrollando la distribución Maxwell-Boltzmann, antes de encontrar su trágico final. La idea de estos científicos es muy sencilla. Un gas es un montón de moléculas que son como un montón de pelotitas que se mueven y chocan en todas direcciones. Por lo tanto, estas moléculas ocuparían todo el espacio de donde estén contenidas. Por ejemplo, si es un globo lleno de helio, el gas va a llenar todo el volumen dentro del globo. O si es una habitación, el aire que respiramos va a llenar toda la habitación. Y así de cualquier lugar en donde se encuentren. El movimiento de estas moléculas es completamente aleatorio, y entre más energía tengan las moléculas, más rápido se mueven. Y por el contrario, entre menos energía tengan las moléculas, más lento se van a mover. El impacto de estas moléculas va a generar la presión del gas, ya que estas moléculas se encuentran moviéndose y chocando en todas direcciones en todo momento, pero siempre conservando la energía del sistema. A estas colisiones que conservan la energía se les llaman colisiones elásticas. La temperatura de un gas va a depender del movimiento de estas moléculas. Entre mayor sea la energía de las moléculas, mayor va a ser el movimiento de las moléculas, y comúnmente se dice que el gas está más caliente. Y por el contrario, entre menor sea la energía de las moléculas, menor va a ser su movimiento y menor va a ser su temperatura. Y comúnmente vamos a decir que está menos caliente o más frío. Cuando todas las moléculas de un gas son idénticas, podemos decir que es un gas puro. Como por ejemplo, si todas las moléculas del gas son de helio, diremos que es un gas puro de helio. Por el contrario, nuestra atmósfera está compuesta de muchos gases diferentes. Nitrógeno, oxígeno, CO2, argón, un montón de diferentes moléculas. Entonces la atmósfera no es un gas puro. Creo que pueden ver por qué se le llama teoría cinética de los gases, ya que las propiedades de la materia va a depender del movimiento de las moléculas. Y recuerden que cinético significa movimiento. Pero además, este mismo modelo del movimiento de las moléculas nos ayuda a entender los estados de agregación de la materia. Los tres estados de la materia más comunes y los que seguramente conozcan son sólido, líquido y gaseoso. En los gases, las moléculas se encuentran muy separadas entre ellas y tienen muy poca interacción. Es por esto que no tienen un volumen ni una forma definida. Por ejemplo, el vapor cuando sales de la regadera. Este va a abarcar toda la habitación y no va a haber un lugar en específico donde se concentre una mayor cantidad del gas. En general, los gases se van a expandir hasta abarcar todo el lugar en donde estén contenidos. Si no hay forma de contener estos gases, simplemente se van a dispersar. Además, no tienen forma definida. Tú nunca vas a ver un gas en forma de círculo o un gas en forma de cuadrado. Simplemente van a tomar el volumen del lugar donde estén contenidos. Además, su densidad generalmente es muy baja. Si nosotros empezamos a juntar las moléculas de este gas, digamos quitándoles energía, las moléculas comienzan a detenerse, provocando que dejen de chocar entre ellas y se encuentren más unidas.
Cuando existe cierta unión entre las moléculas, el gas se transforma en un líquido, en un proceso que se conoce como condensación. Los líquidos son más manejables que los gases, ya que estos no se expanden por todos lados. Tienen un volumen definido, pero no tienen una forma fija. Por ejemplo, pensemos en un vaso con agua. El volumen del agua está fijo, sin embargo, con un poco de movimiento podemos ver que su forma no está fija. Por lo general, un líquido es más denso que un gas y menos que un sólido. Pueden fluir y tomar la forma del recipiente, además de que pueden presentar propiedades únicas como la tensión superficial. Si le quitamos más energía a las moléculas de un líquido, las moléculas se van a dejar de mover, uniéndose más y generando un sólido. A este proceso se le llama solidificación. Un sólido se caracteriza por tener forma y volumen definido, ya que las moléculas se encuentran juntas y ordenadas. Generalmente son más densos que los gases y los líquidos y se oponen al cambio de forma. Como pueden ver, el estado en el que se encuentra la materia va a depender de cómo se comporten sus moléculas o sus átomos. Esta es una tabla de cómo se llaman los procesos del cambio de la materia. Existen otros estados de agregación como el plasma o el condensado Bose-Einstein, pero por el momento nos vamos a concentrar en los 3 estados de agregación más conocidos: sólido, líquido y gaseoso. La forma más sencilla de cambiar el estado de agregación de la materia es cambiando su temperatura, aunque también se puede lograr cambiando la presión sobre la materia. Entre mayor sea la temperatura de la materia, más se van a mover sus moléculas y más propenso va a ser a evaporarse y convertirse en un gas. Por el otro lado, entre menor sea su temperatura, menos se van a mover las moléculas y va a ser más propenso a solidificarse. Pensemos en el agua. Para aumentar la temperatura de un cuerpo hay que calentarlo, es decir, hay que transferirle energía en forma de calor. Al calentar el agua, sus moléculas se van a comenzar a mover más rápido, de forma que se va a empezar a evaporar. Si la calentamos lo suficiente, todas sus moléculas van a tener suficiente energía cinética para que toda el agua se transforme en gas. Por el otro lado, si el agua la metemos en el congelador, le vamos a estar extrayendo energía, haciendo que las moléculas se muevan cada vez más lento. De esta forma, el agua se va a solidificar en un hielo. Las formas en cómo se puede transferir el calor y cómo se mide la temperatura las dejaremos para otro video. Si el video te gustó y aprendiste algo nuevo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirla en la caja de los comentarios. Hacemos todo lo posible por responder todas las dudas que puedan surgir. Pero si no es por el momento, te hablo del profe Iván y nos vemos la próxima clase.